Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón, este espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, distintas temáticas, puntos de vista diferenciados para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras se enriquezca con esos elementos y saque sus propias conclusiones, porque aquí, como solemos decirlo permanentemente, no compartimos verdades, compartimos unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos conversando sobre el notable escritor puneño Gamaniel Churata, nacido Arturo Peralta, un escritor peruano de Puno, como te decía, que tiene mucho que ver con nuestro país porque llegó por primera vez hacia 1917, 1918, cuando llegó por asuntos políticos, temas de exilio por razones políticas del Perú, y tuvo una corta estadía en La Paz para luego ubicarse en Potosí, donde fue un elemento central en el nacimiento de ese notable proyecto cultural, literario que fue Gesta Bárbara, con otros escritores bolivianos de primer nivel como Carlos Medinaceli, José Enrique Viaña, Armando Alba o Saturnino Rodríguez, para citar algunos de los nombres que hicieron parte de Gesta Bárbara. Luego de volver al Perú, finalmente regresó al país hacia 1932, otra vez por conflictos políticos, y se quedó más de 30 años hasta 1964. Es estando en Bolivia en 1957 cuando publica El Pez de Oro. Falleció en 1969, 5 años después de retornar a su Perú natal, falleció en la ciudad de Lima. Gamaniel Churata, ayer hablábamos un poco de su historia y de su propuesta, es uno de los más notables escritores que recoge elementos de las culturas andinas y que en una forma muy singular y peculiar ha trabajado la literatura con una profundidad filosófica increíble. Su obra más reconocida es El Pez de Oro, un trabajo en 2 tomos publicada en 1957 cuando Gamaniel Churata vivía en Bolivia. Sobre esa obra, El Pez de Oro, nos dice Elena Usandizaga: esta obra no es una novela, ni un ensayo, ni un libro de poemas, y es todo eso a la vez. Existe la duda de si se encuentra conectada con la cultura andina o si su peculiar estructura y punto de vista lo explican más bien las referencias vanguardistas, en especial el surrealismo. El Pez de Oro es un texto bastante tardío respecto a la época de Orcopata y el Boletín Titicaca, un movimiento que es la época de Orcopata y la revista Boletín Titicaca, que Arturo Peralta o Gamaniel Churata, el nombre que adoptaría después, fundó y dirigió en los años 20 en el Perú. Identificados como indigenistas de vanguardia, estas 2 publicaciones, tanto el movimiento Orcopata como la revista Titicaca, eran catalogadas en los años 20 en el Perú como indigenistas de vanguardia. Al parecer fue reescrito El Pez de Oro antes de su publicación en 1957, puesto que una edición anterior del texto comenzado hacia 1927, es hacia 1927 que se empieza a escribir El Pez de Oro por Gamaniel Churata, y recién es publicado en 1957. Y te decía que hay una edición anterior de este texto que se comenzó hacia 1927, ya en la imprenta en 1930 había una edición para ser impreso, y habría sido destruida por un ataque fascista en 1930 en el Perú, antes de que el 32 volviese a vivir a Bolivia Gamaniel Churata. Sin embargo, es difícil saber si esta noticia es ciencia cierta, porque Gamaniel Churata nunca confirmó esta versión.
Es difícil catalogar la obra. El discurso se formula sobre todo como apelación, narración y a veces diatriba de un enunciador que cambia su identidad. En varios pasajes es el propio Coripuma, uno de los seres míticos que pueblan la obra, y que se dirige a menudo a un enunciatario, a alguien a quien le está narrando la historia. También cambiante, a veces es amigo mío, a veces es querida niña, a veces es capitán. También se dirige a otro ser mítico, el Corichalwa o pez de oro. Este destinatario a menudo interviene en el discurso, que se convierte así en diálogo. En ocasiones uno de los dos interlocutores se convierte en un narrador que se dirige a un hipotético lector. Todo ello reposa sobre citas e intertextos como los de Guamán Poma de Ayala, el Diario de Colón, la Biblia, los clásicos españoles, etc. ¿Cómo se ve? El pez de oro es una obra transgenérica. No es una novela, aunque tiene un hilo narrativo. Y no es un ensayo en el sentido clásico, aunque su estructura dialógica entre diferentes sujetos formula preguntas y escenifica el encuentro entre diferentes respuestas para llegar a un conocimiento que se construye en el texto. Tampoco es un libro de poemas, pero está lleno de poemas, a veces muy cercanos a las formas tradicionales andinas. El texto se define justamente por esta mezcla de géneros y por la forma frecuentemente dialógica, la polifonía que se hace en su estructura en forma de discusiones paradójicas, a veces llevadas por un mismo sujeto desdoblado. De todos modos, el pez de oro tiene un hilo narrativo, según el autor Calimán. El hilo conductor es la utopía de restauración dinástica. ¿Escucharon bien? El hilo conductor de la narración del pez de oro es la utopía de restauración dinástica. El pez de oro es sucesor del puma de oro, a quien el primer inca encargó restaurar la dinastía antes de desaparecer en el lago Titicaca. Esta vuelta del Corichalwa, o pez de oro, paralela a la vuelta de Incarí en los mitos andinos postcoloniales, o lo que hoy podríamos llamar el mito también del Tunupa en el caso de Bolivia, representa un Pachacuti, una inversión catastrófica del mundo, según explica Flores Galindo, pero también una restauración y una regeneración. A esa lectura hay que añadir otras dimensiones. El proceso no es solo una reivindicación social, sino una búsqueda estética y de conocimientos, porque el mito del pez de oro se presenta desde varios puntos de vista. En cuanto a la identidad y a la estética, Churata propone que América sea América a partir de esa integración en lo previo y lo profundo que representa la generación del Corichalwa, lo cual no implica ni fatalismo ni retroceso, sino apertura, y que la estética se genere con este punto lácteo, que es plenitud en la profundidad, en la que el hombre está en fruto y germinación, como diría el propio Gamaliel Churata, es decir, recuperar la tradición, las raíces culturales que están en el pasado, pero que el presente en realidad está contenido en el pasado. Es decir, la única manera de ser en la actualidad, en el presente, es estar en el pasado, nos plantea Churata, es esta vuelta a las raíces la única posibilidad de que América sea América. Nos está planteando un discurso descolonizador, en el fondo, de las raíces americanas y de las sociedades americanas, Gamaliel Churata. Y esto lo hace a través de esta obra compleja como es el pez de oro. Por lo que respecta al conocimiento, la obra se estructura como un texto camino. Se trata de una búsqueda a partir de elementos culturales que se asumen un poco irónicamente. No tanto porque se establezca con ellos una distancia controlada desde una instancia superior del conocimiento, sino porque se tratan como dispositivos de búsqueda, más que como saber adquirido. Es decir, la propia obra, durante todo su relato, su narración en el pez de oro, está planteando permanentemente preguntas. Es una suerte de búsquedas permanentes, más que una narrativa definida y estructurada hacia un camino cierto y único, sino es una suerte de desafiar al lector a meterse en la obra y entrar en los diálogos de la obra, y posiblemente esta es una de las mayores riquezas de El pez de oro. Desde luego, dice la autora de esta nota, que parece interesante, lástima que de momento prácticamente sea muy difícil encontrar este libro, y es que este libro
ha sido poco publicado, hay pocas reediciones del mismo, y es interesante cómo Gamaniel Churata, que siendo de origen peruano en términos de nacionalidad, es alguien que vivió mucho tiempo en Bolivia, y eso llevó a que, al no ser boliviano, pero haber desarrollado gran parte de su literatura en Bolivia, en el Perú no sea uno de los escritores más publicados. Pero al revés, al haber hecho su trabajo mayor en Bolivia, pero no ser boliviano, también muchas editoriales bolivianas no privilegiaron la publicación de los trabajos de Gamaniel Churata. Como dice Gamaniel Churata, él mismo en El Pez de Oro, la realidad ya no es dulce ni puede ser amarga, es afluencia. Y en esa afluencia de la realidad, en este fluir de la realidad, intenta Gamaniel Churata acomodarse a lo que es la historia y en El Pez de Oro debatir, preguntarnos sobre muchas cosas. Y nos plantea, por ejemplo, que la relación entre vida y muerte, este encuentro con el pasado a través del presente, o al revés, que el pasado contiene al mismo tiempo al presente, porque solo se es a partir de la memoria, de la historia, y que en realidad nunca se muere porque hasta los muertos están vivos, nos plantea Gamaniel Churata, y al estar siempre vivos, incluso los difuntos, nos está planteando que ese pasado vive en el presente y que ese presente es contenido por el pasado. Y así de complejo empieza a ser parte de su propuesta, de su manera de entender el mundo y la vida. Y un mundo y la vida que está escrito de manera literaria tan bellamente por Gamaniel Churata. Por ejemplo, él dice: ser pues es estar, y así historia es lo que está, y hoy. O sea, la única manera de ser es estando, y eso tiene que ver mucho con las cosmovisiones andinas. Tanto la savia sabe que cuando el germen langorece en el núcleo ovárico es reabsorbido hasta devolverle en posesión del poder de ser. Si para ser hay otro camino que el de la fertilidad, por lo que verás que decir vida es decir amor, y quien de amor se dice está en parto. Solo estará vivo en la vida el que engendra, nos dice Gamaniel Churata en un bello texto de su libro. O como él mismo dice, es que ser es nacer, porque para él todo está naciendo. Y solo uno es en la medida que engendra, que fructifica, que permita que la vida siga fluyendo y siga regenerándose. Pero que esa vida que va fluyendo y se va regenerando hace que la muerte no exista propiamente dicho, sino un permanente engendrar, un permanente vivir en distintas formas. Pero esa permanencia de engendrar y de permitir que la vida siga fluyendo es que hace que el pasado siempre esté presente, que el pasado en realidad sea quien contenga al presente. Y así es lo que nos plantea en gran parte de su propuesta Gamaniel Churata, y ese pasado se expresa en los mitos andinos para él, que están tan presentes hoy, o como él diría, el Titicaca, lugar de origen de las culturas andinas en la mitología andina. Escribe Gamaniel Churata, por ejemplo: vino del Titicaca y al Titicaca volvió, pero como el Titicaca está en nosotros, de nosotros vino y a nosotros tornó, que si del Titicaca a nosotros, el Titicaca de nosotros. Sí, les repito, porque es una frase bellísima. Vino del Titicaca y al Titicaca volvió, pero como el Titicaca está en nosotros, de nosotros vino y a nosotros volvió. Que si del Titicaca a nosotros, el Titicaca de nosotros. Es decir, que nuestras raíces, el mito de nacimiento de nuestras culturas, en este caso las andinas, somos nosotros, y nosotros somos gracias también a ese nacimiento de nuestras propias culturas. Y cuando habla de esta importancia de la cultura, logra aterrizar en temas como el rol de la Pachamama o su mirada sobre la Pachamama. Y dice, por ejemplo, sobre la Pachamama, Gamaniel Churata: ella no tuvo principio ni tendrá fin, que si principio tuvo, nadie será capaz de certificarlo. Y si termina, ¿quién lo certificará? No flota en el mar o en el éter, no es panteos, es cosa, está en sí misma, fuera de ella nadie puede ser ni estar. Cuando habla de la Pachamama y cómo la Pachamama es envolvente de nuestra vida y de nuestro mundo, y cómo la Pachamama es un permanente elemento que permite el fluir
de la vida en las culturas andinas. Él dice, por ejemplo, así toda virginidad es maternidad, porque es el tahuantinsuyo fluyente, y cuando se halla en parida virginal, símbolos de las doncellas son la madre y la vida. Nos está planteando que las culturas andinas, a pesar de todo y de la invasión, no terminaron de ser nunca violadas y por tanto se mantienen doncellas. Pero sin embargo, esa subdoncellez, si vale el término, no fueron violadas por la invasión europea. Esa subdoncellez es la que permite que sea siempre engendrante y fértil, que permita esta regeneración permanente de las culturas andinas. Es decir, las culturas andinas son al mismo tiempo doncellas, porque nunca terminaron de ser violadas por las culturas externas, por la invasión europea, y al mismo tiempo esa su doncellez y su virginidad permiten que la vida fluya. Por tanto, es su doncellez la que engendra constantemente la vida. Por eso Gamaliel Churata habla de esta permanencia constante de las culturas andinas. Pues cerremos un poco el programa de hoy con esta su idea de la regeneración, y lo haremos con un elemento más largo, un párrafo un poco más largo de la literatura del Pez de Oro de Gamaliel Churata. Y con esto cerramos el programa de hoy, y el próximo día, mañana, terminamos estas maneras de comprender algo de la literatura de Gamaliel Churata. Dice Gamaliel Churata: pero si algo ha de obligarnos a bendecirte en la ternura de los surcos, es que has puesto en la carne la presencia de tu pasado, que no pasa, haciendo de ella tu presencia, tu intemporal secuencia, y la carne puede discernir con sus electrones que los astros mueren en ti para cobrar vida en ella, y que al último volverá a estar donde siempre está. Se lance a donde se lance, el hombre no sale de ti, porque eso equivaldría a que te fueses de él. Y le está hablando a la Pachamama, a la Madre Tierra, así que te repito un pedacito. Se lance a donde se lance el hombre, no sale de ti, le dice a la Pachamama, porque eso equivaldría a que tú te fueses de él. Y si alguna vez la melancolía se apodera de su corazón al considerar la profundidad de la medusa, sus monstruosos habitantes, paisajes irreales, sus tibiezas de astros, si alguna vez la nostalgia la nega al lloverle un parpadeo de la estrella, no es sino porque está poseído de tu miel. ¿Cómo no caer de rodillas ante ti?, le dice a la Pachamama, si haces que el sol nos caliente, Pachamama, y el universo nos fecunde, y como si fuera poco, endulzas la sirimuya. Has creado el limón, hiciste caer 10 gotas de agua sabrosa en tus ojos en el ovario de Sancayu, en el arrebol y en la cantuta, te pintaste los labios, al cherequeña le diste tu garganta, y en el corichalwa hiciste que se detuvieran tus relámpagos. Si la poreca Pachamama revienta con yema tierna y puede llegar al sol y las constelaciones, es solo porque estamos en ti, y en ti somos proyección sin límite, le dice a la Pachamama. Es que si estamos en la Pachamama, nos plantea Gamaliel Churata, no tenemos límites para la regeneración, y eso está planteando un reencuentro permanente, equilibrado, sostenido, justo, con la Madre Tierra, con la Pachamama y con las raíces que eso significa para nuestras culturas. Eso es lo que nos plantea, en parte, Gamaliel Churata. Pero seguiremos hablando de él y de su trabajo literario el día de mañana. Gracias por acompañarnos.
Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.